esofágico y digestivo uretro. En primera instancia, nosotros vamos a observar acá un corte de esófago. ¿Okay? En este corte de esófago, nosotros vamos a evidenciar el epitelio, ¿okay? La lámina propia y la muscular externa. Veamos, en el caso acá del tejido epitelial, el tejido esofágico es estratificado, plano, no queratinizado. Ya a este nivel nosotros podemos preguntar, identifica el tejido señalado y mencione el órgano. ¿Okay? Entonces ya ustedes pueden responder, epitelio estratificado, plano, no queratinizado, que pertenece al esófago. Debajo de él vamos a encontrar la lámina propia, que no es más que tejido conectivo, denso, laxo. Denso irregular. ¿Ah? Denso irregular. Denso irregular. Tejido conectivo laxo. ¿Okay? Y por debajo del tejido conectivo laxo vamos a encontrar a la submucosa. Después, posterior a ella, vamos a encontrar la muscular externa, donde vamos a evidenciar a las dos capas que están dispuestas en forma helicoidal. ¿Qué significa que sea helicoidal? Que una va en sentido espiral, ¿okay? Y que la otra va en sentido lineal. Esta que va en sentido espiral se llama circular interna, mientras que la que va en sentido lineal se llama longitudinal externa. ¿Okay? Bien, muchachos, acá nos vamos más profundamente y llegamos hacia la unión esófago-gástrico, o también llamada cardio-esofágico. ¿Okay? En esta unión nosotros evidenciamos rápidamente de que ese epitelio que venía siendo estratificado, plano, no queratinizado, pasa a ser ahora un epitelio simple cilíndrico, que es el epitelio de revestimiento del estómago. A este nivel nosotros vamos a observar un conjunto de ácidos, que si lo observamos a esta distancia pudiéramos decir algo modo que son ácidos opósitos, pero si los acercamos más nos daríamos cuenta de que estos ácidos a su alrededor tienen una mediación acerosa, por lo tanto son ácidos mixtos. Estos ácidos mixtos corresponden a las glándulas esofágicas propias, ¿okay? Se llaman glándulas esofágicas propias porque ellas van a tener una ubicación netamente en el esófago. En el estómago no hay glándulas, ¿okay? Entonces, estas glándulas se van a encontrar cercanos a los miocardios esofágicos y también cercanos a la faringe. Ok, muchachos, observamos a esas glándulas esofágicas propias y acá evidenciamos con mayor claridad a esa capa circular interna y a esa capa longitudinal externa. Tanto la capa circular interna como la longitudinal externa están constituidas solo por musculatura. ¿Okay? Ahora me voy acá netamente al estómago. En el estómago voy a evidenciar el epitelio que reviste al estómago, que en este caso es un epitelio simple cilíndrico. ¿Okay? Por lo tanto, puedo preguntar, identifica el tejido señalado y precisa a quién pertenece. Epitelio simple cilíndrico pertenece al estómago. Estómago. Vean, muchachos. Ese revestimiento epitelial presenta unas ligeras depresiones conocidas como las criptas o foviolas cándicas. ¿Okay? Vean que acá está una depresión, acá está otra. ¿Okay? En el suelo de esas depresiones nosotros vamos a encontrar a las glándulas cándicas. Glándulas que si observamos que este lado del pizarrón nos vamos a dar cuenta de que ellas van a tener un cuello, ellas van a tener un cuerpo y van a tener un fondo, que también algunos textos dicen que es la base. ¿Okay? Entonces, tanto en el cuello como en el cuerpo y en el fondo o la base de esas glándulas, nosotros vamos a encontrar celularidad. Células que fueron explicadas en teoría y que ahora las vamos a visualizar en la práctica. Pero a este nivel puedo preguntar algún tipo de célula. No, muchachos, porque la imagen está muy distanciada, tengo que acercarla un poco más para que yo pueda evidenciar las células que están formando a esa glándula acá. Por debajo de las glándulas voy a encontrar el tejido conectivo y por debajo de ese tejido conectivo voy a encontrar también a la muscular externa, donde voy a evidenciar esa capa circular interna, esa capa longitudinal externa. Se recuerdan que en teoría hablamos de que existía un plexo que se encontraba entre esas dos capas, entre la circular interna y entre la longitudinal externa. ¿Cuál plexo era? El plexo de Auger.
ese plexo de Auerbach nosotros lo vamos a evidenciar acá. Es el único plexo que nosotros vemos acá en la práctica, porque en la teoría también hablamos del plexo submucoso de Meissner, ¿sí? Bien, acerco más este corte que constituye el epitelio, donde vamos a encontrar a esas criptofobiolas gástricas y al mismo tiempo donde vamos a observar esas glándulas gástricas. Acá lo tengo un poco más cerca, ¿ok? Entonces vean acá estas depresiones, estas criptas que están formando parte de ese mismo tejido epitelial. Veo el epitelio simple cilíndrico del estómago y en la base de esa cripta o fobiola voy a observar la glándula gástrica. Esas glándulas gástricas voy a acercarlas un poco más para que yo pueda evidenciar más claramente las células que están presentes allí. Pero desde aquí puedo ubicar una localización en cuanto al cuello, en cuanto al cuerpo y en cuanto a la base o el fondo de la glándula. ¿Sí? Repito nuevamente. Este sería el cuello, este sería el cuerpo y este sería la base o el fondo de la glándula. Me voy hacia el cuello. ¿Por qué sé que es el cuello? Bueno, porque es la que está más, es la región que está más cercana o inmediatamente del tejido o revestimiento epitelial. Correcto. Acá en este nivel yo voy a encontrar a las células mucosas del cuello. Esas células mucosas del cuello se llaman del cuello porque están en el cuello de la glándula gástrica. ¿Cómo las voy a evidenciar? Bueno, son células que van a formar una especie de roseta, ¿ok? Acá estoy señalando una y acá estoy señalando otra, y que su citoplasma es claro, blanquecino. Si se encargan de la producción de moco, que es normal que en su citoplasma haya gránulos de mucínodo y que eso histológicamente se ve de un color blanquecino. ¿Se recuerdan de las células caliciformes que también producen moco? También tienen un citoplasma blanquecino. Las células mucosas del cuello también tienen ese mismo citoplasma blanquecino y también las vamos a observar que ellas forman como especie de roseta. Me voy hacia el cuerpo de la glándula. Y en ese cuerpo de la glándula voy a evidenciar a dos tipos de células más. Una es la célula parietal, célula encargada de la síntesis y producción de ácido clorhídrico y factor intrínsetico. Pero ¿cómo se ven histológicamente esas células? Bueno, esas células se les explica en teoría de que se observaban como ojos de pescado, ¿ok? Y acá se lo reivindico, de que son células que tienen bastante voluminosas, ¿ok? Son células que tienen un núcleo central, un citoplasma ligeramente eosinófilo, y que esas células, muchachos, siempre van a estar acá, una por otra, ¿ok? Acá está una, van a estar de forma solitaria. Y algunos dicen que parece un ojo de pescado. Rara vez las células parietales se ubican en el fondo o base de la glándula. Siempre su ubicación va a ser a nivel del cuerpo de la glándula. Puesto la clase, ¿no? En medio de ella vamos a observar los tabiques de tejido conectivo, ¿okay? Que van a hacer la separación de una glándula y otra. Entonces identifique lo señalado, precisa a quién pertenece y mencione el órgano. Célula parietal. Célula parietal. Base. No, cuerpo. El cuerpo. Entonces sería célula parietal que pertenece al cuerpo de la glándula gástrica y redondan ahí con la palabra estómago. Otro tipo de células que vamos a encontrar allí son las células principales, también conocidas como células simógenas. A diferencia de las células parietales, las principales se van a caracterizar porque ellas van a formar rosetas al igual o muy parecidas que las células mucosas del cuello, solo que estas rosetas obviamente son mucho más basófilas que el resto de todas las células que están presentes en la glándula. Entonces observamos a esas rosetillas allí de esa tonalidad basófila intensa que nos indica que estamos en presencia de las células principales. ¿Ok? Entonces acá también podemos preguntar, identifique los señalados. Células principales. ¿A quién pertenece? Al cuerpo de la glándula. Órgano. Estómago. Entonces, en la práctica, solo esas tres células vamos a identificar: las mucosas del cuello, las parietales y las principales. Ojo, esas células tienen sinónimos. Por ejemplo, las parietales también son conocidas como células oxígenas, mientras que las principales también son conocidas como células simógenas. ¿Okay? Avanzamos.
Vamos hacia la muscular externa. En esa muscular externa se recuerdan que hablábamos de una capa circular interna y de una capa longitudinal externa, ¿ok? Y que en medio de ella íbamos a encontrar un componente del sistema nervioso mientérico conocido como el plexo de Auer, encargado de regular el peristaltismo intestinal, con una acción a nivel local y en todos los tramos del tubo digestivo. Acerco más, a pesar de que yo ya lo puedo evidenciar de que está aquí, pero ustedes tendrían que verlo un poco más de cerca para poder evidenciar al plexo. ¿Qué nosotros vamos a encontrar en el plexo? ¿Células comunes? No creo, porque el plexo es un componente del sistema nervioso entérico. Por lo tanto, las células que vamos a encontrar allí son células neuronales, ¿ok? Entonces, todo esto que estamos observando acá son neuronas, que se encuentran entre la capa circular interna y la capa longitudinal externa. Seguimos. Ok, muchachos, ahora salimos del estómago, pasamos al intestino delgado. El intestino delgado tiene tres porciones, ¿sí? Duodeno, yeyuno e ilio consecutivamente. Histológicamente nosotros tenemos que hacer la diferencia e identificación de cada una de esas regiones. Pues la primera que nos vamos a encontrar es la que está más seguida después del estómago, es el duodeno. En el intestino delgado, muchachos, se recuerdan de que existen vellosidades y que esas vellosidades también tienen abundantes microvellosidades. Que la teoría nos habla de que las vellosidades del duodeno son más altas que las del yeyuno y que las del yeyuno son más altas que las del ilio. Sin embargo, en la práctica eso se desconfigura porque en realidad no se ve tan así, sino que esas vellosidades se ven como más achatadas, ¿ok? Menos largas, con una altura un poco baja. Y vemos acá, muchachos, que en el caso del duodeno observamos que es la única región del intestino delgado donde vamos a encontrar a estas señoritas, ¿ok? A las glándulas de Brugger. Las glándulas de Brugger no son más que un conjunto de ácidos glucosos que van a producir un moco alcalino y rico en bicarbonato. ¿Para qué? Para que cuando esas glándulas emiten su secreción por acción del plexo submucoso de Meissner, emiten su secreción hacia la luz y esa alcalinidad permite amortiguar al quimoácido que está recibiendo del estómago. ¿Okay? Entonces tiene una razón de ser de que estas glándulas estén a este nivel del intestino delgado. Entonces, repito, la única porción del intestino delgado que tiene glándulas de Brugger es el duodeno. ¿Okay? Entonces, si yo quiero preguntarles que me identifiquen qué porción del intestino delgado es esta, tendría que dejarles que ustedes observen las glándulas de Brugger para que ustedes puedan corroborar de que estamos en presencia de duodeno. Aquí la veo un poco más de cerca. Vean que siempre el material cuando estamos en presencia del intestino delgado siempre va a ser un material bastante eosinófilo. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que se va a tener de color naranja, rojo, rosado, en fin. Pasamos a la segunda porción. La segunda porción es el yeyuno. El yeyuno, las vellosidades son más altas, ¿ok? De hecho, forman como especie de falanges. Y cuando observamos la pared nos damos cuenta de que no hay glándulas de Brugger allí. Por lo tanto, puedo descartar de que estoy en presencia de duodeno. ¿Qué tampoco observo ahí? Las placas de Feyer, porque las placas de Feyer son propias y únicas del hilo. ¿Okay? Entonces, cuando yo observo este preparado, este material eosinófilo, me doy cuenta de que no hay glándulas de Brugger en su pared, no hay placas de Feyer, entonces esto no puede ser ni duodeno ni ilio. Por lo tanto, es el yeyuno. A diferencia de estas vellosidades, en comparación con las del duodeno, vean que estas se ven más largas, ¿okay? Y que en medio de una vellosidad y otra también van a existir unas cristas como había en el estómago. Solo que estas cristas son un poco más profundas porque las vellosidades son más largas. Esas son conocidas como las cristas de Lieberkühn del intestino delgado. Cristas de Lieberkühn. De todas maneras, eso creo que lo tienen que repasar este fin de semana. Ok, muchachos. Entonces, estamos acá en presencia de yeyuno. Ok, el intestino delgado tiene un revestimiento epitelial diferente al esófago y diferente al estómago.
Esas vellosidades están revestidas por un epitelio, ¿ok? Que tiene una sola capa de células. Si tiene una sola capa de células, el epitelio es Simple. correcto. Observamos que la célula, la forma de la célula es más alta que ancha, por lo tanto es Cilíndrico. entonces simple, cilíndrico, correcto. Pero esas vellosidades, que es toda esta estructura que estoy señalando acá, tiene también al mismo tiempo abundantes microvellosidades para aumentar el poder absortivo del intestino delgado. Esas microvellosidades a este nivel yo no las voy a observar. Sin embargo, se pudieran decir que es esta línea delimitante que está alrededor de la vellosidad, ¿sí? Entonces es como que si el material estuviese todo eosinófilo y agarráramos un marcador rojo y repasáramos esa vellosidad por el borde. Ese repase por el borde de la vellosidad encontraríamos allí a las microvellosidades, también conocidas como ribete en cepillo o chapa estriada. Entonces el epitelio sería simple cilíndrico o chapa estriada. ¿Okay? Pero al mismo tiempo Células observo que caliciformes. epitelialmente están unas células de citoplasma, claro, conocidas como las células caliciformes. Por lo tanto, el epitelio de revestimiento del intestino delgado sería Simple, cilíndrico, con chapa estriada y y con células células caliciformes. No puede ser tan mecánico el aprendizaje. Tienen que observar también la vellosidad cuando, si se les llegase a preguntar en el parcial, vean, muchachos, que está alrededor de la chapa estriada y que están estas señalitas, las células caliciformes, porque si están presentes tienen que notar. Proseguimos. Acá observamos una vellosidad intestinal. ¿Puedo decir de qué porción del intestino delgado es esta vellosidad? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué porción es? Mentira. Es ilio. Sí, es ilio. Es que por eso está muy mecánico, muchachos. Yo no puedo decir que es ilio, ni que es ayuno, ni mucho menos que es modelo. ¿Por qué? Porque solo con una vellosidad yo no puedo decir de qué porción viene. Si ustedes estuvieran en anatomía patológica y llega un corte de vellosidad intestinal y le llega solo esta porción, ustedes van a decir, bueno, eso es del modelo, eso es del ayuno. Tendría que ser un corte más amplio, o al menos que la impresión diagnóstica se lo diga, no, es un corte de ayuno. A este nivel solamente puedo decir que es una vellosidad intestinal. ¿Qué puede identificar ahí? La vellosidad y el epitelio de revestimiento, que es simple cilíndrico con chapa estriada y célula caliciforme. Más nada. Observo la última porción del intestino delgado, que en este caso es el ilio. En el ilio, vean que voy a observar estas estructuras que son nódulos linfoides, ¿okay? Agrupaciones de nódulos linfoides que forman en su conjunto a las placas de Peyerl. Placas de Peyerl que son únicas y exclusivas del ilio. Por lo tanto, cuando coloco el señalador acá y pregunto, identifique los señalados, ustedes pueden responder que son placas de Peyerl. ¿A qué porción del intestino pertenecen? ¿A quién pertenecen? Al ilio, ¿ok? Porque son exclusivas y únicas del ilio. Aquí lo observo con más claridad, las placas de Peyerl. Y ahora voy al intestino grueso. En el caso del intestino grueso, muchachos, ¿qué no observamos en el intestino grueso? Las células de pan. Las células de panes de la cripta de Hieber. Pero en cuanto a la mucosa, ¿ah? No, ahí sí hay microvellosidad. ¿Qué me da? Sí hay cripta. Ajá. Más fuerte, por favor. Más duro. No hay vellosidad, ¿ok? En el intestino grueso no hay vellosidad. Sí hay microvellosidades, pero no hay vellosidad intestinal. Y las criptas de Hieber están más juntas, una al lado de la otra. No es como en el caso de las criptas de Hieber del intestino grueso, que están un poco más separadas la una de la otra. ¿Cómo sé que estoy en colon? Bueno, por la división entre la mucosa y también porque observo acá estos señores. Nódulos linfoides. Ustedes me pueden decir qué nódulos linfoides es. ¿Primario o secundario? Secundario. Secundario, porque acá observamos que es en colon claro. ¿Sí? Acá lo observo mejor, veo a las criptas de Hieber, ¿ok? Estas son las mismas criptas de Hieber, pero que por incidencia de corte quedaron a esta dirección y se ven acá como pequeñas rositas. ¿Okay? Las mismas criptas de Hieber.
Luego paso a la porción anorrectal, donde voy a observar también criptas de piel. Pero las criptas de piel acá son más chiquitas y son más gorditas en comparación a las del intestino grueso y por supuesto también en comparación a las del intestino delgado. Aquí las observo más de cerca, ¿ok? Vean acá las criptas de piel. Se ven más gorditas y más pequeñitas. En el caso del hígado, ya esto sería parte del digestivo. Ya va.